¿Qué es la literatura? ¿Quién es la literatura? ¿Dónde la encontramos? ¿Quiénes buscan estas respuestas? ¿Qué textos podemos considerar literatura? ¿Qué es lo que distingue a un texto literario de uno no literario? Definitivamente, no soy la autoridad que espera poder dar solución a tales conflictos, pero la onda es repasar algunos conceptos que siempre quedan en el tintero a la hora de discutir entre amigos. Por un lado, podemos decir, y tal vez confirmar, que la literatura encierra la ficción. De forma muy general la podemos definir en palabras como ficción. Implica que los sujetos directamente involucrados en la creación literaria son ficcionales. Esto permite una relación no directa, sumamente completa con la realidad sociohistórica. No hay enunciados enviados de un ser de carne y hueso a otro. Hay enunciados producidos en ese mundo paralelo extrañamente real. ¿Pero hasta qué punto? ¿Acaso la ciencia histórica no es una representación de lo que pudo ser un hecho descripto? ¿Y eso lo convierte en literatura? ¿Una descripción de Dinamarca en un texto académico tiene necesariamente un valor distinto al que le otorga Hamlet? ¿El contexto pareciera ser un determinante a la hora de considerar un producto literario o no? Hoy, año 2013, el contexto del que puedo hacer referencia es todo el ambiente que rodea la obra en cuestión, desde la encuadernación hasta el lugar donde es abordada, como a su vez la estructura de la obra también. De todas formas, que esto no deje caer el pensamiento o la visión en un reciclado del formalismo que vamos a pasar a refrescarlo. Revisión de formalismo. Los primeros teóricos que aislaron el fenómeno literario para estudiarlo en su especificidad fueron los formalistas rusos. Entre 1914 y 1915 aparecen los primeros gestos del movimiento formalista. Unos jóvenes estudiantes, como nosotros, fundaron por entonces el Círculo Lingüístico de Moscú, que se dedicó a promover la lingüística y la poética. En 1916 publicaron la primera antología colectiva de estudios sobre la teoría del lenguaje poético. En 1917 se fundó lo que más tarde se llamaría la Opoyas, una nueva sociedad para el estudio del lenguaje poético que colaboraría estrechamente con el círculo. En estos dos grupos se destacaron figuras como Roman Jakobson, Yuri Tinianov y Viktor Shklovsky. La denominación de formalistas fue posterior y fueron sus detractores quienes la eligieron. Con esta etiqueta intentaron estigmatizar la supuesta uniformidad del análisis de la función poética del lenguaje que los estudiosos del Círculo de Moscú y la Opoyas habían iniciado. Su propuesta consistía en que la obra dejara de ser estudiada en un marco que no le fuera propio y que, en cambio, tuviera un espacio específico desde donde alumbrar los sentidos. Plantearon un abordaje de los procedimientos de la obra desde parámetros absolutamente lingüísticos para oponerse a aquellos análisis en los que la obra era estudiada desde puntos de vista completamente ajenos a su lenguaje. La propuesta de los formalistas privilegió entonces una perspectiva nueva y particular del texto en su sentido más propio. La preocupación central pasó por encontrar lo propiamente literario en las particularidades del lenguaje artístico. Se consideraban enfrentados a un objeto complejo y se propusieron descubrir sus mecanismos internos. La poesía había sido hasta entonces un campo poco analizado por la lingüística tradicional. En ella resultaban más observables los resortes lingüísticos de la creación. No considero la literatura como un reflejo de la vida, sino que, por el contrario, necesito poner literatura y vida para rechazar finalmente las habituales explicaciones bibliográficas, biográficas, psicológicas y sociológicas de los estudios literarios. Propuso un método de crítica literaria, donde partiera de la obra misma y desarrolló métodos originales para su análisis. El formalismo advierte el interés por la forma exterior de la obra literaria, y atención con esto, por el aspecto fonético del signo verbal. Shklovsky afirma la supremacía del signo sobre el significado de algunos tipos de discurso. Pone la estructura de la obra por sobre la personalidad del artista. Este último, el artista, pasa a ser quien exige, valora y reúne los artificios. La obra
para los formalistas, deja de expresar y pasa a construir sentidos a través del trabajo lingüístico que la constituye. La actividad intelectual, si podemos llamarla intelectual, del formalismo fue inevitablemente atravesada por la situación sociopolítica mundial y rusa en particular. En 1929, muerto Lenin y exiliado Trotsky, el stalinismo expulsó también a estos intelectuales del Instituto para la Historia de las Artes que los agrupaba. En 1930 fueron definitivamente prohibidas sus actividades y sus integrantes se dispersaron. Como los putos que son.